Ok. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bienvenidos. Eh, Tienen que darme un minuto que vea caras. Eh, sí, sí, ya los vi, ¿eh? Y ya vi que me habían visto desde antes, que sabían que los estaba viendo. Eh, ok, bueno, eh, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Está todo en orden? ¿Sí? ¿10 puntos? Ok, muy bien. Bueno, después de unos meses, igual el mucho trabajo sigue, no ha cesado, pero bueno, tuve que tomarme un tiempo, más que tomarme un tiempo, dedicarle un tiempo a organizar un montón de cosas que surgieron a partir de, bueno, de lo que les conté en el chat de, de Facebook, del grupo este. Eh, y básicamente no, les soy muy sincero, no tengo muy organizado el material de esta clase. Es más que nada una charla, pero sí quería contarles algunos updates eh, y contarles un poquito qué fue lo que pasó y por qué lo que vino después, el silencio y la reacción que, que por lo menos en mí no en mí, para mí es algo que me sorprendió la forma en cómo tuve que afrontarlo. Yo no soy una persona que tenga mayores problemas con la muerte. Me acuerdo cuando murió mi papá, que era una de las personas que más amé en mi vida. Eh, Justo estábamos yendo eh, a una psicóloga en San Diego por uno de mis hijos y la tipa estaba preocupadísima porque yo no estaba sufriendo lo que tenía que sufrir porque se había muerto mi padre, ¿no? Ella estaba segura que yo estaba en una especie de estado de negación y cada vez que iba a la terapia con mi hijo, eh, me insistía, Dari, tenés tu micrófono abierto, no sé si sabes. Eh, Me insistía y trataba de a ver si me podía hacer llorar por lo menos, ¿no? Porque la tipa estaba segura que... Y, y me pasó después lo mismo con la muerte de mi hermano. Eh, no es que, no es que la muerte me impacte y que lo sufra. De hecho, estoy convencido que morirse o que al menos lo que pasa en el instante de la muerte, porque estuve ahí, bueno, todos hemos estado, pero yo estuve ahí y lo recuerdo, eh, es como un premio, es como un gran premio. A mí lo que me sacó de eje de esta muerte en particular, la de Mati, la de mi amigo, eh, es por lo que veníamos haciendo juntos y por la función que él tenía en, en, en un proyecto enorme que, en el cual él estaba trabajando y me involucró y se suponía que él era la cabeza, ¿no? Que él era el que tenía el que tenía el expertise y la capacidad y la vasija
todo para llevarlo adelante. Eh, y eso que estábamos haciendo juntos eh, no era para nosotros, era eh, cuando nosotros nos reencontramos, por decirlo de alguna forma, después de 30 años que no nos veíamos. eh, eh, Él le dio una vuelta de rosca al concepto de las aldeas y de la comunidad y de lo que queríamos hacer a partir de One, eh, bueno, que es muy típico de el tipo de vasija que esta persona era, que me hizo ver algo mucho más, pero infinitamente más grande que una o dos o 10 o 100 aldeas. eh, eh, donde juguemos a ser cultivadores y solidarios y todo eso. Porque a través de él yo pude descubrir que hasta la misma idea de las aldeas y de todo este proyecto One es parte de un plan mucho más grande, mucho más grande. Eh, mm, yo lamentablemente hasta que algunas cosas no ocurran en el plano físico, en este planeta, eh, estoy limitado en lo que puedo contar de lo que estábamos haciendo juntos, no por una cuestión de superstición, que igual creo que las cosas hay que cuidarlas y contar lo menos posible, eh, pero también porque por ser parte de eso que él estaba haciendo, he tenido que firmar convenios de no divulgación eh, muy duros. eh, entonces hay mucho detalle y mucha cosa de la que no puedo hablar. Eh, pero tal vez está bueno porque hay un gran aprendizaje en la muerte de esta persona. Eh, Casi diría que es la segunda vez que me pasa que yo descubro realmente quién es alguien una vez que se muere. La primera vez fue con mi papá. Mi papá era un señor que no hablaba, eh, no era mudo, pero hablaba muy poco. Y por lo general, si hablaba, era para hacer alguna broma, para hacer algo, y siempre algo sarcástico, ¿no? No era para contar un chiste, sino para meter esas 2 o 3 palabras que hacía que todo el mundo se detonara de risa. Eh, y yo, de hecho, en aquel momento, cuando mi papá falleció, era un profesor de Kabbalah en Estados Unidos. eh, Tenía una visión, pensaba que mi papá era un poco tonto porque era demasiado generoso, parecía como que siempre la gente tomaba ventaja de él eh, y él, qué sé yo, prestaba plata, dinero y nunca le pagaban. Eh, yo siempre, de hecho, en su entierro, hay una tradición en el judaísmo que se acostumbra a no hablar bien de la persona. Cuando la gente hace un eulogy, no sé cómo se dice en español, pero esa oratoria cuando se va a enterrar a una persona, qué sé yo, todos tienden a tratar de vanagloriar al muerto como para que de golpe todos los muertos son santos, ¿no? Y en el judaísmo hay una tradición de no hacer eso porque dicen que como la persona está siendo juzgada, no es bueno en su juicio que haya gente en la tierra atestiguando que fueron engañados por él. Porque al decir que no, una persona excelente y hermosa y esto y lo otro y lo que sea, y hablar cosas, solo cosas buenas y todo eso, eh, dice que
en el momento del juicio lo utilizan en contra del muerto. Pues le dicen, mira, sos un hijo de puta y les hiciste creer que sos buena persona. O sea, aparte de hijo de puta, sos mentiroso, ¿sí? O engañás o lo que sea. Entonces, me acuerdo que cuando murió mi papá, eh, como era como el único religioso en mi familia y el único que sabía cuáles eran los procedimientos, qué era lo que había que hacer con la Shiva, digamos, con los ritos de la tradición judía respecto a una situación así, me pidieron también que yo hablara y que diera ese eulogy. Eh, y me acuerdo que una de las cosas que se me ocurrió en el momento como brillante para cumplir con los dos lados, y era cierto, es que dije, bueno, mi papá definitivamente, todos dicen de que sus familiares son un tzadik, ¿no? Un justo. Y yo dije, bueno, yo puedo atestiguar que mi papá no fue un justo, porque el justo sabe decir que no, el justo sabe cuándo dar y cuándo no dar. Y lo dije, mi papá no sabía no dar, ¿sí? No, no importaba que el que esté del otro lado fuera mala persona, él supiera que no le iban a devolver lo que estaba dando, si lo estaba prestando, o sea, no importaba, él daba. Y fue mucho tiempo después, bueno, incluso como era una persona muy silenciosa, yo tenía la idea de que no tenía grandes amigos, sí, pero él salía a trabajar, tenía eh, reuniones, cosas con gente que él conocía, pero que yo no sabía quiénes eran. eh, y me impresionó el día que fui a su entierro ver, por ejemplo, a un juez de la Suprema Corte de Justicia que, que yo no sabía que mi papá se juntaba, mi papá era un tipo que era básicamente analfabeto, o sea, no era analfabeto, era un genio leyendo, escribiendo todo, pero había ido, se había quedado huérfano de muy chiquito y había quedado huérfano de muy chico y era el hijo más chico de 9 hermanos y nadie se dio cuenta que él en lugar de ir a la escuela, pues durante años, se iba a vivían en el norte de Argentina, en un pueblito en el Chaco, y en lugar de ir a la escuela se iba a una laguna a nadar eh, con unos amigos y bueno, toda su educación fue solo hasta tercer grado de primaria. Así todo era increíble porque podías sumar, le dabas 50 números en fila para sumar y vos no podías meter en la calculadora los números tan rápido como él podía decirte en segundos cuál era el resultado de la cuenta. ¿Sí? Tenía como nunca le habían enseñado a sumar y a multiplicar y todo eso en la escuela, él se había inventado sus propios métodos y tenía un método que hacía que casi instantáneamente te decía el resultado de cualquier cuenta matemática. Y cuando se murió, me enteré de quién era, ¿no? Viendo la gente que había venido a su entierro, las cosas que gente me contó de él, que yo ni sabía que eso pasaba, ¿no? Eh, y, y con Mati me pasó algo muy parecido, eh, de realmente entender quién era después de su muerte y eh, una parte contada por él mismo y otra parte también por sus allegados. Les cuento brevemente o tal vez no tan breve, total, eh, ya saben que acá digo lo que quiero, total, ustedes no tienen obligación de estar del otro lado. Eh, yo fui a una escuela en la secundaria que era mayormente
estaba en un barrio, un vecindario, no sé cómo le quieran decir, caro de Córdoba, del lugar donde yo crecí. De hecho, uno de los lugares más, o sea, era una escuela privada en un lugar caro, lo que pensarías que era una buena escuela, pero en realidad era más bien una especie de aguantadero de chicos difíciles. Muchos años después, cuando mis hijos fueron a la escuela y uno de ellos empezó a tener problemas de bullying y encontramos la pedagogía Waldorf, recién ahí me di cuenta de que lo que pasaba en mi escuela, cuando yo era chico, es que era una escuela Waldorf sin la homologación. Era de un señor que en ese momento era ministro de Educación y había creado, según él, un nuevo método de estudio, pero que era básicamente una copia de una escuela troposófica, ¿no? Una escuela Waldorf. Y habían dos particularidades de la población de la escuela. Como el señor, el dueño de la escuela, era ministro de Educación, todos los hijos de los políticos, de hecho hasta el día hasta diciembre del año pasado, uno de mis compañeros, ah, compañeros del mismo curso, eh, es el hijo de un señor que tiene el récord de ser gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Entonces, todos los hijos de los políticos, los hijos sobre todo los senadores y diputados que tenían que mudarse de sus lugares de donde vivían a trabajar a la capital, eh, todos esos chicos iban a esta escuela. Ese era un segmento de la población de la escuela y el otro segmento eran personas básicamente discapacitadas. O con serios problemas de aprendizaje, ¿no? Que se quedaban de grado, eh, mi hermana llegó a tener en quinto año de la secundaria, cuando uno tiene por lo general 17 años, un compañero que tenía 25. Eh, era una escuela para repetidores, malos alumnos, y era sumamente libre. De hecho, la mayor parte del tiempo, las clases cuando era primavera o verano eran al aire libre, o sea, te llevabas tu banco al patio de la cosa y las clases se daban de esa forma. Entonces la población no era muy divertido, pero éramos chicos peligrosos. Eh, Mati, esta persona de la que estamos hablando, era uno de esos chicos peligrosos, pero era a tal punto de que a mí cuando era chico no me dejaban ser amigo de él. A pesar, su hermano más grande era compañero de curso con mi hermana, con la que me sigue. Y Mati teníamos la misma edad, pero estaba en un curso distinto, no compartíamos aula. Pero nuestros papás se conocían porque el papá de él y mi papá se habían criado en un pueblo en el Chaco, en el norte de Argentina, y el abuelo de él y mi abuelo habían venido juntos de Rusia, de Polonia, de donde sea que habían venido cuando emigraron a América. Y además está la casualidad de que mi abuelo y su abuelo se llamaban igual y mi papá y su papá se llamaban igual. Y cuando se mudaron a Córdoba, que no lo hicieron al mismo tiempo, pero cuando se mudaron a- a esta otra provincia, a Córdoba, vivíamos sobre la misma calle a 8 cuadras de distancia. Entonces éramos vecinos, o sea, mis papás se conocían y el papá de él era médico de mi mamá. Había como una relación, pero yo no tenía permiso de juntarme con ellos porque eran de los chicos que se portaban mal en la escuela, ¿no? Eh, y este chico en particular tenía una vasija gigantesca. Fue dueño de discotecas y de lugares y cosas muy conocidas en el mundo. Eh, y empezó con todo eso cuando tenía 16 años, cuando un
en verano sus papás se fueron a Europa por 2 meses y él convirtió la casa de sus papás en una discoteca, que todos los fines de semana, 3 noches por semana, había fiesta, que se pagaba entrada y todo. Le destruyeron la casa en esos 2 meses, le destruimos, yo también estaba ahí, le destruimos la casa a, a los papás, casi lo matan cuando llegaron, pero en el año 80, y estoy hablando del año 87, 88, una cosa por el estilo, 80, sí, 87, cuando el papá lo fue a querer ahorcar por cómo por cómo estaba el pasto del patio de que habían 300, 400 personas caminando, bailando todas las noches durante 2 meses. Él pidió un minuto y le dijo al padre, sí, pero mira que junté, creo que en ese momento eran $26.000, una cosa así, que era lo que costaba una casa entera. Lo que hizo que el papá le diga, bueno, si yo te alquilo un local comercial, vos podés hacer una discoteca. Y así fue como él empezó desde muy chiquito con discotecas, después siguió con hoteles, no solo en Argentina, en otros lugares del mundo. Eh, y, y después de que cuando terminamos la secundaria, yo el siguiente año después de terminar la secundaria, a los 19, no, a los 18 años, me fui a vivir a Estados Unidos y no lo volví a ver nunca más. Sabía por amigos en común que ya no vivía más en Argentina, que ahora vivía en tal país, que ahora había construido un hotel, que ahora había construido 2 hoteles y que los hoteles eran de los hoteles más caros de ese lugar. O sea, sabía que le iba bien, pero no tenía contacto alguno con él durante 30 años. Eh, cuando... y tiene un propósito que les esté contando esto, ¿eh? Eh, creo que debe haber sido hace unos 6 años atrás, un cliente de uno de sus hoteles. Los hoteles son unos hoteles muy prominentes y muy, muy caros en el Caribe. Eh, Uno de sus clientes, un chico colombiano del cual se habían hecho amigos. eh, a ver, cabe destacar que además de ser unos hoteles muy caros y en un lugar en donde hay siempre mucha fiesta y todo esto, eh, esta persona tenía como, sea, lo más atractivo que tenían sus hoteles eran las fiestas que él hacía. Para que tengan una idea, Solomon, que es un DJ muy, muy famoso, se hizo conocido tocando en sus hoteles. O sea, él tenía en su celular el teléfono de Boris Brejcha, o sea, cuando él quería armar una fiesta, llamaba a los DJs más caros del mundo, o sea, todos lo conocían de primera mano, ¿no? Eh, a sus fiestas venían reyes de países de los Emiratos, era un tipo muy, muy, muy conectado. Eh, y entre esos clientes que él tenía, había una persona de Colombia que era un cliente asiduo al hotel, que eh, tenía relación con los arhuacos, una tribu indígena que vive en la Sierra Nevada, que tienen unos sacerdotes que les llaman mamos, los mamos santos. eh, y esta persona le cuenta a uno de estos sacerdotes acerca de su amigo, y el tipo el sacerdote, el mamo santo, le dice, tenés que decirle a esta persona que tiene que venir a verme. Tiene que, tiene que venir a verme porque la tierra lo está llamando.
mi amigo organiza un... Y aparte era un tipo, era triple Sagitario, todo lo que tuviera que ver con viajar, fiesta, con todo menos trabajar, eh, él estaba dispuesto. La cosa es que viaja él, su hermano y el cliente, este amigo de Colombia, viajan a la Sierra Nevada. eh, es que no sé si saben, pero es un lugar que es básicamente inaccesible, hace falta, o sea, cualquier colombiano de a pie no puede llegar, no es que no puede físicamente, no te permiten subir más allá de un cierto lugar porque es una reserva natural de los arhuacos. Eh, Van a la Sierra Nevada y están 15 días ahí, están un tiempo largo. Y cuando se están por ir, eh, el Mamo Santo le dice a Mati, le dice, a tu hermano lo voy a poder ayudar con su pedido, pero a vos no. A vos te va a ayudar un cabalista. Mati no tenía ni idea qué quería decir un cabalista. La cosa es que cuando le dice esto, el cliente, amigo colombiano, le dice, ah, yo tengo un maestro cabalista con el que tomo clases en YouTube. Cuando bajan de la montaña, que de hecho no les puedo contar otros detalles, pero algo muy trascendental les ocurre, que es lo que inicia el proceso para que Matías quiera después participar con este tema de lo de las aldeas y de hacer cosas humanitarias y cambia casi drásticamente su forma de vida y todo esto. Eh, Cuando bajan de la montaña y vuelven a tener señal en el celular, este cliente amigo de ellos le muestra un video mío, eh, y después de eso, durante casi un año, Matías en las noches se ponía y veía mis videos sin darse cuenta que nos conocíamos. ¿Sí? Habían pasado 30 años, se ve que yo definitivamente no me veo como cuando estaba en la secundaria. Eh, la cosa es que una noche, un amigo en común que tenemos llega a su casa y ve que Mati está viendo en la tele una clase mía y le dice, ¿qué haces viéndola, Javier? Dice, y Mati le dice, sí, sí, se llama Javier, es un cabalista que... No, boludo, le dice, es Javier con el que fuimos a la escuela. Le dice, ¿no, no te acordás de Javier Wolkoff? Bueno, ahí me llaman, nos ponemos en contacto brevemente, pero solo un hola, nada más. 3 años pasan. Yo me entero que él había estado casi muerto de COVID, en en- si no hubiera sido porque lo sacaron en un avión sanitario y lo llevaron a un hospital muy específico donde había una cierta cama de cuidados intensivos, él se hubiera muerto. De hecho, estuvo 3 meses en coma, sin signos vitales, y después volvió. Y cuando volvió, se puso en contacto después de que lo tuvieron que rehabilitar porque no hablaba, no caminaba, no, estuvo 4 meses en rehabilitación. eh, Se pone en contacto conmigo porque, porque por unos temas metafísicos con los que estaba teniendo problemas. Yo la verdad en ese momento pensé que no había, de que yo no tenía para ayudarlo, pero lo puse en contacto con un cabalista, como él me contó la historia de esta, de que lo va a ayudar un cabalista, que yo lo que pensé en ese momento fue, no, no debo ser yo el cabalista que lo va a ayudar, pero me puse a ver quién conozco y lo conecto con una persona que es conocida por ser un gran cabalista, un rabino israelí. Eh,
que a su vez este rabino israelí, gran mago, cabalista, un tipo muy, muy potente, eh, nos dice a la persona que yo utilicé para, como intermediario para llegar a este señor y a mí, que no, que él no lo va a atender, que somos nosotros los que tenemos que ayudarlo. Yo la verdad no tenía ni idea ni qué había que hacer, ni... Eh, pero cuando me pongo físicamente en contacto con él, yo para este entonces ya tenía, ya daba las clases del quinto nivel, eh, tenía estos problemitas que tengo de que me hablan y que escucho voces y que... eh, y, pero que era algo que yo no lo sabía realmente, no sabía cómo se manejaba eso. Ocurría cuando ocurría y era sorprendente todo, pero no sabía que era algo que se podía invocar, que era algo que era manejable. Yo pensaba que eran, me pasó tal cosa, ¿sí? Y no sabía nunca si alguna vez me iba a volver a pasar o cuándo me iba a pasar. Pero la primera vez que nos vemos físicamente, después de 30 años que hacía que no nos veíamos, eso fue primero en Buenos Aires, eh, cuando lo voy a visitar a su hotel, eh, el tipo me muestra cómo él habla con los maestros, ¿sí? Lo que él le llamaba a los maestros, un tipo que nunca en su vida había estudiado nada de religión, nada, de casualidad sabía quién es Moisés y Cristo, ¿sí? Pero no le preguntes, no era para preguntarle un poquito más de eso porque cero conocimiento religioso. La cosa es que cuando, cuando voy a su hotel, estamos conversando sobre algo y él me dice, déjame que le pregunte a los maestros. Era un, era un personaje, un tipo que pesaba 150 kilos, siempre despeinado, eh, muy cordobés, yo no les puedo contar la cantidad de mensajes que yo he recibido de gente que tenemos en común, o sea, que yo le presenté, que cuando él les mandaba un mensaje, ellos me reenviaban el mensaje a mí para que yo se los traduzca al español porque no entendían qué era lo que decía por la tonada cordobesa y la forma de hablar de cordobés que tenía. Eh, y en esa primera reunión lo veo por primera vez mirar, o sea, ponerse a mirar una pared, pararse, ponerse así contra una pared y a los gritos, Jesús, Metatrón, vengan acá que Volkov le quiere preguntar algo. Pero así, totalmente irreverente, cero, eh, no quiero decir cero respeto, pero cero solemnidad, ¿sí? Les hablaba como si fueran amigos de él, o sea, igual que como me hablaba a mí. Pero incluso más demandante, porque él decía de que si no, de que a los seres de otras densidades había que darle órdenes, que había que decirles, o sea, que estaba bien pedir ayuda, todo, pero también darle órdenes, porque como ellos dicen, como ellos no tienen libre albedrío, vos le tenés que decir qué hacer. Bueno, eh, la cosa es que, que a mí me enseñó, yo obviamente no lo hacía como él lo hacía, eh, pero me enseñó a comunicarme, ¿sí? Y también me enseñó a darme cuenta cuando no era, con quien me estaba comunicando no era a quien yo había convocado, ¿sí? Eh, y él, en esa gigantesca vasija y grandioso deseo que tenía, eh, en los últimos años se involucró en un proceso que muy poca gente del mundo sabe que está ocurriendo, eh,
y que la poca gente que sí sabe qué está ocurriendo lo vive como espectador, ¿sí? Hay mucha gente ha oído dentro de los pasillos ¿sí? No sé si en Argentina se dice, hay esta terminología de decir, son cosas que uno escucha en los pasillos, ¿no? Como que no es ni un chisme, pero te cruzaste con alguien, lo escuchaste, conversaciones de pasillo. Eh, la mayoría de la gente que está en algo que tenga que ver con la espiritualidad, alguna vez ha escuchado hablar de el evento, un evento en el que se va a reconfigurar la, el manejo de los recursos del planeta y ese evento va a dar comienzo a una era de absoluta abundancia en la Tierra. Bueno, mucha gente ha oído hablar de eso. eh, Mucha gente conoce que hubo una iniciativa a nivel legal para crear una serie de leyes que si los países que firmaban un acuerdo podían llegar a implementarlo, iba a cambiar drásticamente eh, todo el concepto todo el concepto del sustento y eh, de la, mm, de los procedimientos por los cuales tanto las naciones como los bancos eh, van a cambiar de, va a cambiar el rol que tienen los gobiernos y los bancos. Eh, y, y el propósito final es la liberación de la humanidad del yugo de los bancos centrales, de los gobiernos abusivos. Es una tecnología que, que está hecha de tecnología digital, pero también de tecnología legal. ¿Sí? Y, y este chico de Córdoba, disléxico, él siempre decía, imagínate lo que hice sin saber hablar inglés, siendo disléxico y sin plata, dice, hice todo esto, esperaba a ver lo que voy a hacer cuando el evento ocurra, ¿sí? Cuando el mundo cambie. Eh, Muchas veces yo le decía, no, eso no se puede hacer, Mati, y él me decía, ¿qué no se va a poder hacer? Inventé un pueblo, no voy a poder hacer eso, porque el lugar en donde él tenía los hoteles, que, bueno, que ahora son de su familia, es un lugar que hasta que él llegó ahí, a ese lugar, no era un lugar turístico. Y él siempre decía, yo inventé un pueblo, ¿sí? Eh, y es un pueblo que créanme que es un lugar notable en el mundo, no es... eh, es uno de los grandes destinos turísticos del mundo. Eh, y su muerte para mí fue muy fuerte porque dije, uff, ¿qué pasó? ¿Sí? Acá tenés un tipo que, que habla con Metatron cuando quiere, eh, o con Jesús, o con Mika o Mijael, que está involucrado físicamente en generar, o sea, porque él no era un espectador, él era un miembro activo de un pequeño grupo de personas en este mundo que están trabajando para que eso ocurra y que toda la humanidad se beneficie de eso. Eh, y llegó el 2024 y a él no le tocó verlo, ¿sí? Entonces, no, más allá de la catarata de cosas, de problemas que me dejó,
que todavía estoy tratando de resolver y demás, y de que tuve que de alguna forma involucrarme yo en hacer lo que él estaba haciendo. Eh, es muy fuerte que una persona con ese nivel de conexión, que se había vestido para ir a la cena de Año Nuevo, no llegue a la cena de Año Nuevo y al día siguiente, cuando vayan a ver qué pasa, lo encuentren muerto en su cama. Eh, y como decía anteriormente, me enseñó mucho más a partir de su muerte de lo que me enseñó en vida. Eh, la primera cosa que es notable como enseñanza tiene que ver con la miseria que suele haber alrededor de esos personajes que tienen tanto, tanto dinero o tanto poder. Porque inmediatamente después de su muerte, eh, claro, eh, el Mati que yo conocí, o sea, con el que me tocó vivir estos últimos 3 años, eh, no es el Mati con el que convivieron sus socios, sus amigos, ¿sí? A mí me tocó conocer, y es una gran lección, que no importa quién es la persona. eh, Les doy un ejemplo. Eh, Tal vez, no sé si Roxy escucha estas clases, pero sí escuchaba mis clases de Kabbalah. Tengo una alumna en México, que es un encanto de persona, que se crió con el Chapo Guzmán en Sinaloa. Es mejor amiga de los hijos, de las hijas del Chapo. De hecho, quería que yo lo vaya a visitar al Chapo a la cárcel. Me decía, no, tenés que conocerlo, no sabés, es un tipo increíble. Que yo, claro, y uno dice, no, es un asesino, un narcotraficante. Que yo, bueno, pero a ella le tocó conocer un Chapo Guzmán que no es el que conoce todo el mundo, ¿sí? Porque también tiene que ver esto, cómo uno vibra es lo que uno extrae del otro. El, el Mati que a mí me tocó conocer no era era el tipo que estaba tratando de hacer algo grandioso por el mundo. No era el tipo que, que casi se le muere el príncipe de Arabia Saudita en su casa pasado de cocaína, ¿sí? Entonces, el, la primera gran lección es esa, ¿no? Nosotros juzgamos y empaquetamos a la gente por su historia, Yo, de hecho, me había mantenido alejado de él 30 años porque me parecía que no era una buena influencia. Y sin embargo, creo que es la persona que más positivamente influenció mi vida ever. O por lo menos me mostró o me ayudó a ampliar la visión de lo que es hacer algo grandioso por el mundo, ¿no? Eh, pero la lección más importante, porque parte de los años en los que tuvimos contacto, a mí me tocó ser como una especie de acompañante terapéutico por un tema de adicciones que él tenía, porque esa vida de excesos y eh, era básicamente no básicamente, clínicamente era un adicto, ¿sí? Pero mientras yo lo acompañé y estuvimos, de hecho, después de un episodio muy fuerte que había tenido hace más o menos un año y medio, eh, yo lo convencía que fuera un centro de rehabilitación. Estuvo ahí hasta que dejó de consumir, y, y básicamente la razón por la cual él no dejaba de consumir es porque él tenía la idea de que si no fuera por las drogas que consumía, no podía hablar con los maestros, ¿sí? Porque cuando lo utilizaba las drogas como un medio
para, para comunicarse, pero al mismo tiempo eh, esas aperturas a un bajo astral también, cuando bajaba, lo hacía tener experiencias terribles con reptilianos extrafísicos, con voces que lo atormentaban. eh, y después de haber pasado por ese tiempo en un rehab, y un seguimiento de hablar todos los días, varias veces por día por teléfono con él para asegurarme de que no tomara y que no recayera, se dio cuenta que podía comunicarse sin necesidad de consumir ninguna droga. Así y todo le parecía que la vida era demasiado aburrida sin drogas, ¿no? Pero igual se mantenía limpio, ¿no? Y, y una de las cosas o la gran lección, eh, él se va de este mundo después de una semana en la que tuvo una recaída, cumplió años, se encontró con amigos del pasado, esos amigos del pasado consumen cocaína, ketamina, lo que sea que consumen, consumió porque era su cumpleaños y entró en un, bueno, no me va a hacer nada, y no llegó desde el del 16 de diciembre, que fue cuando ocurrió eso, que volvió a tomar, no llegó a, no aguantó 15 días, ¿sí? Pero no murió por sobredosis. Y, y yo sé que él ahora lo entiende porque tengo comunicación con él, eh, pero lo que no pudo entender es es que el plan era más grandioso que él. Él era un hombre grandioso en todos los sentidos, en el volumen con el que hacía las cosas, todo era al volumen máximo. Eh, Cuando tenía 20 años se le ocurrió, por un pequeño periodo de tiempo, hacer automovilismo y correr rally, y al año de empezar a correr fue 2 veces campeón del mundo de rally. O sea, todo lo que él hacía lo hacía al máximo. ¿Pero por qué lo hacía al máximo? Porque él lo daba todo. Él no le tenía miedo a la muerte. Entonces, si había que acelerar, aceleraba al máximo. No saben lo que era ir en un auto con él. Era, eh, envejecías 10 años en 10 kilómetros, pero era un conductor eximio. Eh, pero el plan era lo único que era más grande que él. Y a él le avisaron, a mí me avisaron también, porque cuando tuvo esa recaída, se lo dije, pero no se lo dije como, ni como una amenaza, sino porque lo entendía así, que la razón por la cual se había catalizado y acelerado increíblemente todo el proceso de esa cosa grandiosa en la que él estaba trabajando para el mundo, eh, es es porque él estaba limpio, porque habían visto que él estaba, que tenía el poder que tenía y que estaba en un estado mental saludable y suitable, no sé cómo se dice, apropiado para el trabajo que venía el día que el gran evento ocurriera, ¿sí? Porque él no era un espectador de eso, él era uno de los hacedores. Eh, y por esa recaída que tuvo, eh, lo sacaron de lado. Y él siempre decía, la gente cree que Cristo es buenísimo y que es esto. Dice, son durísimos los maestros, mirá lo que me hacen. Dice, me ponen a,
me ponen a trabajar, dice, no me dan descanso. Se vivía quejando de que estar conectado a estos grandes seres de las jerarquías no era ninguna. Él decía, dice, si yo pudiera elegir no haberlos visto nunca, estos hijos de puta, dicen, ya mismo elegiría no escucharlos. Dice, pero ahora ya es demasiado tarde. ¿Sí? Eh, y hay una cosa que de hecho yo lo sentí, bueno, las primeras veces que me comuniqué con él después de que falleció, eh, me dio muchos mensajes, mira, no lo pudimos hablar en persona, pero porque me tuve que ir, pero hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Eh, y ante el reclamo mío ya en una comunicación en el astral, ¿no? De cómo me había abandonado, eh, se sacó un sombrero que tenía en la imagen en la que yo lo estaba viendo, usaba como un sombrero de gaucho, así como de una persona del campo de acá de Argentina. Se lo sacó, se lo puso así en el pecho y me dijo, Volkov, yo solo fui un soldado, ahora te toca a vos. Y, y eh, una de las cosas que les va a parecer increíble lo que voy a decir, ¿eh? Pero una de las cosas que devengaron del fallecimiento de él, eh, es que los códigos de acceso, yo sé que mucha gente, mucha gente de categoría, de jerarquía espiritual en este planeta, durante el mes de enero y febrero tuvieron dificultad para conectarse, para sentir conexión. O sea, de golpe enero y febrero mucha gente sentía como que, y no sé, me siento desconectado, no siento esa espiritualidad que estoy acostumbrado a sentir. Y una de las razones por las cuales pasó eso, más allá de que estamos en un tremendo cambio de era, esta vez es ahora. Todos hablamos de el cambio de era, de Acuario y qué sé yo, pero el 21 de marzo de este año entramos, porque claro, no es que no sé si vivís en el hemisferio norte, que el 21 de diciembre, porque comienza el invierno, hace frío, ¿sí? Empieza a hacer frío un tiempo antes. Y Y cuando viene la primavera no es porque llegó el 21 de marzo de que de golpe deja de hacer frío. No, pueden haber unos días de frío, siempre que hay transiciones eh, todo, toda era conlleva un periodo de transición. Y nosotros hace rato que estamos en una transición hacia la era de Acuario, pero el 21 de marzo de este año comienza. Se acabó la transición. De hecho, el 22 de marzo va a ser un día muy especial en nuestras vidas, que de hecho también es un día especial porque es el único día de todo el año que la suma de el 22 más el mes más el año da 33. Y es el único día 33 de todo de numerología 33 de todo el año 2024. Eh, lo que ocurrió en enero y febrero es que los templos telúricos del planeta, que son
eh, nodos de radiación de determinadas energías y de... eh, nosotros venimos de historias bíblicas en donde la gente parecía que era facilísimo hablar con ángeles, con Dios, a cualquiera se le aparecía un ángel o un burro que hablaba al más santo, a Moisés, pero también se le parecía a Bilam o a Balac, ¿sí? No es que, o sea, cualquiera que tenía un poquito de jerarquía espiritual hablaba con seres de otras densidades, semidioses, logos, creadores. Parece como que era fácil si uno ve las escrituras. Y después viene un periodo de silencio, que es la implantación del filtro de frecuencia, que es lo que nos terminó esclavizando de lleno en este mundo. Pero a partir y por ese filtro, por esos 2, 3 mil años sin comunicación con lo divino, o con una comunicación muy poco contundente o muy escueta, donde solo pocos individuos eh, podían canalizar a estos seres de mayores jerarquías, eh, nos acostumbramos a pensar que no existe la posibilidad de comunicarnos con otras densidades y con otras jerarquías. Pero no es así. De hecho, a partir de los años 80, ciertas misiones que se llevaron a cabo en las jerarquías superiores para perforar el filtro de frecuencia hicieron que ese filtro que le pusieron, esa cúpula que cubre nuestra área de influencia donde vivimos acá en la Tierra, eh, hoy esté como un queso gruyère, ¿no? Perforada, no es que a cualquiera se comunica y que es tan fácil, pero es posible. E incluso hoy, cuando es posible, tenemos tanto la costumbre de no acceder a eso que pensamos que no es posible. Eh, y todas las personas que tienen eh, es delicado porque cuando empezás a contar que escuchás voces, te empiezan a mirar como que, ¿sí? ¿Escuchás voces o tenés un brote psicótico? Eh, en fin, parte de lo que ayuda a la comunicación, a nuestra comunicación con las jerarquías superiores, es la conexión con estos centros telúricos, son ciudades intraterrenas, puntos de poder en el planeta, que por eso es que hacemos los viajes místicos, si bien nos divertimos y la pasamos bien y todo, la idea de los viajes místicos que Fernanda y yo organizamos, tiene que ver con ir a esos lugares de poder y conectar eh, conectar con estos discos lemurianos que Emu, el rey de Lemuria, dejó instalados a lo largo de las Américas. Tiene que ver incluso cuando vamos a lugares como Israel, eh, conectar eh, tener acceso al entendimiento que te permite conectar con la energía subyacente de ese punto de poder en el mundo y no con todo lo que está armado encima, ¿no? La religión, la guerra, todas las limitaciones. Y es algo que es muy particular porque organizamos estos viajes, la gente se anota por un orden de llegada y, y no sabemos quién viene. Y viene gente que lo siente y que conecta, y viene otra que no, que si los llevas a Israel la pasan bárbaro porque es un viaje súper turístico, porque hay mucho para ver, para turistear, pero que si los llevas al medio del desierto, no se la pasan tan bien. Pero no se la pasan tan bien porque no tienen la jerarquía para conectar, para sentir, ¿no?
porque estamos acostumbrados a viajar a ver, no viajar a sentir. Eh, y en enero, a partir, yo no digo de que sea la muerte de Mati lo que hizo que esto ocurra, pero por una cuestión de protección de esos centros telúricos, a partir del 1 de enero de este año, eh, los códigos de acceso a esos lugares, a esos centros de emanación de energía positiva, llamémosle por ponerle un nombre, pero no es eso, sino que son lugares antena que una vez que uno los ha eh, utilizado y uno los ha sentido y ha conectado, son un punto en donde uno desde ahí conecta con eso que quiere preguntar, que quiere entender, que quiere saber. Los códigos de esos centros telúricos cambiaron. Hubo como decir, bueno, hay unos leaks, ¿cómo se dice? Unas pérdidas de energía y gente que está consumiendo de ahí que no debería entonces cambiamos la llave. Y el trabajo que tuvimos que hacer en enero y febrero fue el de reconectar. Y si todavía no lo hiciste y seguís en ese limbo en el que no me siento tan espiritual como me sentía en noviembre, en diciembre o en el año 2023, eh, y de golpe empiezo a ver que solo veo que este mundo es una mierda lleno de conspiraciones y de que todo está en contra, es porque tenés que hacer un trabajo de reconexión. Eh, el código de acceso es vibracional y es sutil el cambio. Cuando vos tenés una combinación de 20 números para abrir una caja fuerte, solo basta con que cambies uno solo de los números para que, a menos que tengas el conocimiento de ese cambio, ya no puedas entrar. ¿Mm? Entonces el cambio es sutil y de lo que se trata es de ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, no con la idea de querer reconectar con estos centros, sino de reconectar con tu centro, porque tu centro es la parte que ya tiene el... Los códigos cuando se los cambian son distribuidos inmediatamente y están accesibles, pero es un código distinto. Entonces hay que hacer algo distinto. ¿Sí? Hay que hacer algo distinto. ¿Qué vas a saber? Vas a saber. Y eso que tenés que hacer distinto es un sacrificio. Tenés que soltar algo que, que, que te hace mal, que pensás que no te hace tanto mal, pero que sí te hace mal. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué funciona de esa manera? Porque para el que tiene inclinación netamente egoísta, es imposible cambiar y soltar cosas que dan placer. ¿Mm? Literalmente imposible, aunque no lo podamos creer, hay gente que son pura conciencia de deseo de recibir para sí mismos. Entonces, no está en su esencia sacrificar placer. Eh, y pedir ayuda. Eh, hay que aprender a pedir ayuda. Porque a mí me pasó esto de sentirme así totalmente abandonado de las jerarquías y de llamar, eh, pero hay que también tener la humildad para darse por vencido y que te ayuden, ¿sí? Eh,
Sobre todo si tenés alguna vaga idea de dónde venís, de, de, de cuál es tu origen estelar, y si no, mínimamente de las jerarquías eh, que controlan este. Les cuento una pequeña anécdota. Total, hoy es todo acerca de anécdotas. Eh, Organizando el viaje místico de Argentina, hay un punto en particular a donde no es lo que le llamarías el highlight, no es el punto cúspide del recorrido del viaje, pero está en el camino y es un lugar contundente, sobre todo para toda la gente que tiene que ver con ufología, con contacto con entidades de densidades superiores y demás. Y, y no sabía bien eh, por dónde atacar ese lugar, porque como es un lugar que es muy famoso por el nivel de conexión, hay infinidad de profetas. Están los profetas de ahí, los abuelos de ahí, los chamanes de ahí, los de todos, y todos tienen algún negocio montado de llevarte a conectar, ¿no? Eh, y me acordé que tengo un amigo de la secundaria, que de hecho es pues en realidad no es que me acordé de él, me acordé, es un muy buen amigo mío, pero me acordé de que él hace algo con un grupo de gente espiritual, una cosa así, en ese lugar. No, él no vive ahí, pero hace algo. Entonces dije, el camino para el turista normal está marcado. O sea, cuando uno llega a ese lugar, si querés la conexión con el centro y la ciudad intraterrena y con gente que te cuente la historia, está todo, todo ya prefabricado, es todo un camino marcado y para mí siempre, o sea, el camino marcado no es no es el pisar donde ya pisó otro. No, no, bueno, no sé, es mi forma de hacer las cosas. Entonces lo llamo a Agustín, a este compañero mío de la escuela y gran amigo de la vida, eh, que aparte a veces pasan 4 o 5 años que no nos vemos, o sea, nos comunicamos por WhatsApp y qué sé yo, pero pasan 4 o 5 años que no nos vemos y es como si nos hubiéramos visto ayer. Eh, y le digo, mira, estoy haciendo este viaje, ta, 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 ta. Uy, me dice, no, dice, tenés razón, no es por ahí, pero yo te puedo mostrar por dónde es. Y me presenta a una señora que, que además de que ya cuando la conocí en persona fue tremendo el reconocimiento y todo, eh, que tiene una casita muy humilde donde hace asistencias y te reconecta con médicos cuánticos. Ella hace cura cuántica, eh, y te reconecta con algún sanador del comando Ashtar que esté disponible para tu sanación. Eh, de hecho, ella, mientras te atiende, no sabe hasta el final quién es el médico cuántico que te está asistiendo, porque ella entra en trance y escribe, 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 escribe todo lo que le van diciendo, y al final le hacen escribir una firma de quién es la persona quién es el ser que te está asistiendo. Eh, yo fui a conocerla con el propósito de arreglar una visita a su centro de conexión, con la gente del viaje místico. Pero en la conversación que estamos teniendo en un cafecito donde nos juntamos a comer algo, qué sé yo de paso, de viaje, porque es un lugar que está
casi 800 kilómetros de mi casa. Me dice ella, me dice, ¿te puedo decir algo? Me dice, sería importante que antes de irte, si ya que estás acá, fueras a mi consultorio para recibir una asistencia. Sí, le digo, claro. Me dice, porque te está haciendo falta. Eh, bueno, la verdad es que no tengo ni idea qué fue lo que pasó en la asistencia, porque después de unos rezos y unas cosas que me hizo de 2 minutos, me pidió que me acostara en una camilla y lo próximo que recuerdo es unos segundos más tarde, ella tocándome el hombro, diciéndome, bueno, vamos volviendo, que se ve que no sé si me quedé dormido, qué fue lo que pasó. Después, cuando vi el reloj, habían pasado 45 minutos y me sale con un diagnóstico de 2 hojas donde me dice lo que, o sea, donde ella lee por primera vez qué fue lo que le dictaron y lo lee en voz alta para que yo lo escuche. Y al final, cuando llega porque todo está hablado en tercera persona, o sea, hablando de mí como si fuera un tercero, ¿no? Entonces, es este médico cuántico hablándole a ella de mí. Y ni hablar de que no sé si habrá sido porque hasta que llegué ahí había manejado 700 y tantos kilómetros, estaba cansado, lo que sea, pero me desperté de cuando volví y me sentía totalmente diferente, descansado, sin dolores de espalda, era casi mágico, diría, ¿no? Sobre todo porque, no sé si saben, pero hace como 2 semanas atrás tuve COVID y estaba súper cansado, todo bueno. Me recuperé rápido, pero estaba con esa fatiga que te deja el COVID. De verla a esta señora, desapareció la fatiga. Eh, y me lee y al final firma, dice, te dejo en el amor del creador infinito, ta, 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 Aarón. Jamás se me hubiera ocurrido que quien hubiera podido venir a asistirme, porque nunca, nunca en, en, en mis anclajes con la jerarquía, mis pedidos de asistencia, lo demás, jamás se me hubiera ocurrido convocarlo a Aarón. Y le pregunto a ella, le digo, ¿es normal que aparezca Aarón? Que le digo, ¿es Aarón? Me dice, sí, sí, el hermano de Moisés. Le digo, ¿y es normal que aparezca? No, dice yo, de hecho, me dice ella, me dice, yo cuando te vi me di cuenta que eras de Play y estaba segura que se te iba a aparecer algún arcángel, ¿sí? Mijael, alguno de los de tu planeta. Eh, Le digo, ¿y quién es Aarón? Me dice, no, es un médico cuántico. Le digo, no, no, le digo, ya sé. Pues, le digo, pero ¿quién es? Sacando la historia que nosotros tenemos de que es el hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote de Jerusalén, bueno, nunca llegó a Jerusalén, pero el primer sumo sacerdote del templo. Eh, Me dice, Aarón es un gran comandante, es el comandante de la séptima legión del comando Ashtar. Dice, tiene una nave gigantesca y le comento, le digo, mira qué cosa, eh, que resulta ser que yo soy genéticamente descendiente de Aarón, porque yo vengo de la familia de los Kohanim, de los sacerdotes de Israel, y ser sacerdote en Israel no es algo en el pueblo de Israel, no es algo que uno, no es como ser rabino, que cualquier persona estudia para ser rabino. Para ser Cohen, para ser sacerdote, solo se nace. Si tu familia viene del linaje de los hijos de Aarón, y de hecho hay un cromosoma que se le llama The Aaron Chromosome, que el cromosoma de Aarón, que solo lo tienen los descendientes de Aarón. Dentro del judaísmo, el 90% de las personas que su apellido es Cohen o Caan o alguna deformación de la palabra Cohen, que quiere decir sacerdote en hebreo, y que pueden hacer así con las manos,
tienen un cromosoma distinto que se lo conoce como the Aaron chromosome. Eh, y me dice, ah, claro, dice, por eso entonces bajó a asistirte. Dice, siempre lo más común es que si uno viene de esas jerarquías, te asistan tus familiares, ¿sí? Entonces, pedir ayuda, ¿sí? Aprender a pedir ayuda, pedir, se te complicó algo en lo que sea, en el trabajo, ellos están acá para ayudar, eh, estamos inmersos en el tiempo en el que, en el que las jerarquías celestiales, por yo decirlo de alguna forma, para el que necesita la figura religiosa todavía, o el que entiende o el que es más abierto, nuestros, mm, nuestros seres superiores o eh, nuestras familias estelares. eh, Estamos entrando en un periodo de rescate y el rescate es en todos los niveles. Entonces podés incluso, no es que pedir que te rescaten y ya te saquen de este planeta, pero ya podés estar pidiendo que te rescaten de una determinada situación jodida que están ocurriendo en tu vida. Hay asistencia, hay mucha asistencia disponible. El tema es que hay que ir hacia adentro. Eh, y este cambio de códigos fue muy bueno porque hizo que mucha gente se sienta desconectada y que tengan que buscar. No hay que parar de buscar. O sea, yo siempre digo, o sea, yo no tengo problema en desdecirme de algo que dije hace 2 años o 3 o 10, porque yo no soy maestro de nadie. Yo lo que estoy haciendo es buscando. Yo estoy buscando. Y mientras tanto les cuento cómo me está yendo mientras busco. Y si encuentro o no encuentro. Eh, pero pero lo que no puede pasar o lo que no puede dejar de ocurrir es la búsqueda. Porque la búsqueda es quién soy. Mm. Eh, No sé ni qué hora es, porque, uf, bueno. Em, yo creo que es importante que estemos al tanto, eh, que empecemos a visualizarlo. Yo vengo dentro de las confidencialidad que he tenido que firmar y cosas que puedo, o más bien que no puedo decir y contar. Eh, lo que sí les puedo decir es que el cambio que viene para el mundo es, no es o sea, viene un cambio estructural en lo financiero que más allá de que el efecto que va a tener es la abundancia para los pueblos y por supuesto tienen que entender que, que que hay un grupo de personas que son los dueños actuales de los bancos, de las entidades financieras, de los que controlan las finanzas del mundo, que están muy en contra de que esto ocurra. Pero hay una negociación en curso eh, que, que está siendo llevada a cabo por gente muy poderosa y que los expone a ellos a un nivel de exposición donde básicamente se está negociando de que se retiren silenciosamente eh, eh,
a cambio de que los dejen vivir, básicamente, y que no y que no terminen siendo expuestos sobre las cosas sobre las atrocidades que han hecho en este mundo. Y tiene que ser a través del dinero, porque el dinero es la única creencia común que tiene toda la humanidad. El que un dólar valga un dólar, acá, en la China, en donde sea, y después, bueno, eso tenga cierta paridad de una forma u otra con otras monedas, más allá de que el valor del dólar hoy es absolutamente ficticio. El dólar y el euro tienen un valor absolutamente ficticio. El dólar y el euro, económicamente hablando, vale cero. No valen nada, nada. ¿Sí? Si se relaciona, si se saca una cuenta entre la cantidad de dinero emitido de esas monedas versus los activos que puedan respaldar esa emisión, el valor del dólar hoy es cero, ¿sí? Sigue siendo, como dice Dari, sigue siendo valioso el dólar porque lo que hizo Estados Unidos fue cambiar el respaldo de su dinero de oro a respaldarlo con plomo. ¿Sí? Con guerras, con armamento, con el dólar vale lo que vale porque Estados Unidos es la primer potencia armamentista mundial, no porque el dólar tenga valor. Pero todo eso está muy cerca de acabarse, pero muy cerca. De hecho, yo pensé que para este momento del año ya iba a haber ocurrido, pero tal vez tenga que ver con esto de tener que esperar hasta el 21 el 22 de 21 22 de marzo, y que sea noticia. Lo único y una de las motivaciones por las cuales eh, tenía que dar esta clase es porque estamos muy cerca. Y el cambio, si bien es un cambio extremadamente positivo lo que va a ocurrir, extremadamente positivo, eh, y nadie de ningún pueblo del mundo que no sea la élite de mierda que controla el mundo tiene que preocuparse de nada. Porque cuando volvamos, no vamos a volver a la economía mundial basada en respaldo oro o petróleo. No es volver hacia atrás. Estamos yendo hacia adelante con un cambio económico, pero también un cambio eh, estructural en la legalidad de quiénes son los dueños de la riqueza de un país. ¿Cómo puede ser que los países más ricos del mundo en petróleo y en oro sean los países donde la gente es más pobre? ¿Cómo puede ser que África, que es el lugar en donde está la mayor concentración de oro en el mundo, los pueblos vivan vidas miserables? Ah, porque el oro no es del pueblo, el oro es del gobierno que se lo concesiona. ¿Y quién es el gobierno? ¿El gobierno no es el pueblo? No, 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 es el pueblo es ganado. El pueblo es un rebaño es un asset más en la estructura moderna, en el mundo de hoy. Pero el país es del pueblo, ¿sí? Y todas las personas son el pueblo. No es, porque acá en Argentina hay como una dicotomía muy graciosa de que hay un partido político que porque dice ser el que representa a los pobres, dicen que esos pobres son el pueblo, ¿sí? La categoría de pueblo son los pobres que necesitan que ellos los defiendan, pero ellos son los que los saquearon y los hicieron pobres, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, eh, el cambio que viene es sumamente positivo, pero es un cambio. Y es un cambio en todos los sentidos. Eh, por ejemplo,
El año pasado, en octubre, se hizo una prueba del sistema de emergencia nacional de todo Estados Unidos y todo Rusia al mismo tiempo. ¿Por qué, por qué se hizo eso? Porque yo viví 19 años en Estados Unidos. Nunca en los 19 años escuché miles y miles y miles de veces la activación del EBS, del Emergency Broadcast System, que es que te sale un ruidito ¡pi! Durante un minuto con una alerta, se apagan los celulares, se apaga la tele, la radio, todo, y solo sale esta señal que si es una emergencia, el sonidito ese después de un minuto de que suena la alarma, empiezan a darte instrucciones, y si es solo una prueba del sistema de emergencia nacional, te aparece una leyenda que dice: esta es una prueba del sistema de emergencia nacional. Si esto fuera realmente una emergencia, este mensaje, ese sonido que escuchó anteriormente, estaría seguido de instrucciones. Bueno, nunca se hace de probarlo todo junto, porque las consecuencias de cortarle internet, televisión, radio y todo al país entero, todo al mismo tiempo, es terrible. Bueno, en octubre del año pasado, como parte de lo que está por venir al mundo, todo el sistema de emergencia nacional de Estados Unidos se activó al mismo momento, y durante 4 minutos todo el pueblo de Estados Unidos no tuvo acceso ni a Internet, ni a la tele, ni a la radio, ni al teléfono, nada, porque estaba la prueba del sistema de emergencia nacional. Coincidentemente, Rusia hizo exactamente lo mismo y lo hizo a la misma hora. La prueba que hizo el gobierno ruso la hicieron exactamente a la misma hora que se hizo la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que porque los dueños, la élite, Vanguard, BlackRock, State Street, los grandes fondos de inversión que son los que controlan este mundo, son los dueños de una empresa que se llama Level 3 Communication, que es la dueña de toda la fibra óptica del mundo. No solo es la dueña de toda la fibra óptica del mundo, sino que también es la dueña de los 13 satélites posicionales que permiten el GIS, el GPS. ¿Mm? Y casualmente, el presidente de esa empresa es un ex director de la CIA y ex embajador de Estados Unidos en México. Y su principal accionista de esa empresa es una empresa que se llama InQLab, que es un fondo de inversión de la CIA. Bueno, para que este mundo cambie, también hace falta romper con las hay que romper el control que esta gente tiene sobre nosotros. Y una de las razones por las cuales se hizo la prueba de emergencia, el EBS, la prueba esta completa de todo el país, fue para ver si se puede desconectar a todo el planeta de la Internet que tenemos hoy y reconectarla a la red de Starlink de Elon Musk, de Internet satelital, para que no haya, para que la comunicación sea peer-to-peer, de par a par, sin tener que pasar por alguien entre medio que regule tu comunicación. Entonces, ¿por qué doy ese ejemplo? Porque para que realmente ocurra este cambio, va a ser un cambio brusco. Se va a cortar la luz probablemente, se va a cortar la tele, la internet por un tiempo, hasta que se restablezca, se empiece a restablecer un nuevo orden, pero no el nuevo orden mundial del que hablan de la Agenda 2030, sino nuestro orden. Eh, para lo cual yo les recomendaría, y pido por favor, porque parte de mi silencio durante enero y febrero tiene que ver con gente estúpida. Yo no necesito más seguidores en Facebook o en Instagram. Mi vida no pasa por tener seguidores. Y la razón por la cual
doy estas clases en un grupo privado de Facebook, es porque sé de primera mano que a pesar de que Facebook tiene un algoritmo que detecta ciertas palabras y ciertas cosas y las censura, cuando ocurre en un grupo privado de Facebook y no en YouTube, es distinto el nivel de censura, ¿sí? Entonces hay gente que se cree muy viva, que son parte de este grupo y que escuchan esto y toman fragmentos de mis clases y las suben a TikTok por el afán, cuando hay algunos que ni siquiera los bajan después cuando les pedís que lo hagan, y otros que te dicen, no, pero es por compartir, para que mayor cantidad de gente, no te preocupes por compartir a la mayor cantidad de gente. El que está en el nivel de entendimiento, la información le va a llegar. ¿Sí? No hace falta que me retuitees en TikTok o en lo que sea. Entonces pido por favor, porque sé que lo que estoy por decir tiene un cierto impacto, no encontrar dentro de una semana un video de TikTok repitiendo esto que estoy haciendo, porque sepan que a mí personalmente, a Javier Wolkov, me están perjudicando. No me están haciendo un favor porque consiga 10.000 seguidores más por un video de... ¿sí? Mm, Literalmente me están perjudicando. Y la diferencia que hay entre la gente buena que necesita enterarse de la información y por eso te republico, es que la gente buena que quiere enterarse de la información y le da lo mismo que les hablen de Tartaria que de reseteo, que de extraterrestres o de lo que sea, porque lo que quieren es entretenimiento esotérico. Esa gente no se pasa todo el día intencionando protegerme. Créanme que la gente que son con la que está ocurriendo esta gran negociación, este intento de cambio, esa élite que le llaman la élite mundial, ellos sí se lo toman en serio. Ellos sí tienen templos en donde tienen gente que todos los días reza 3 veces por día, intencionando, o sea, y les bajan línea de a quién atacar, de qué hacer y cómo intencionar, y ellos sí lo hacen 3 veces por día, en cadena de miles y miles y miles de personas que sostienen ese sistema oscuro. ¿Sí? Entonces les pido por favor, porque ya no sé cómo hacerlo, porque cuando ponemos a gente a contactar a pedir que por favor bajen los videos, te bloquean o lo que sea, porque claro, están monetizando mi videíto en su canal, entonces les chupo un huevo si eso me afecta o no, porque a ellos les llega $20 por mes de retuitar, de republicar algo que yo dije. Em, y acaba lo que iba a decir. Eh, tengan un backup, tengan un backup, sobre todo de agua y de comida. Tengan un resguardo, no porque se viene una catástrofe y un cataclismo y una cosa donde nos vamos a quedar sin comida y sin agua, es porque se va a tener que apagar, escuchen esto, apagar el sistema financiero mundial y se va a tener que encender y restituir otro nuevo sistema financiero mundial. Y si bien se han hecho un montón de pruebas y se cree que va a ser seamless, o sea, sin mayores contratiempos, va a haber un día pronto en donde el SWIFT, el sistema de clearing de los bancos, literalmente lo van a tener que apagar. ¡Pic! Off, se apagan, o sea, tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, nada funciona eh, hasta que se enciendan el sistema nuevo, que ojalá que ocurra en un día, pero si tiene que ocurrir en una semana o en 10 días, que sea el tiempo que tenga que ser, porque lo que viene vale la pena, porque lo que viene es un mundo
indudablemente mejor que en el que vivimos hoy, con donación de deudas, toda deuda que fue, que todo país que tomó deuda por, por exigencia del Fondo Monetario Internacional y previa influencia de ese mismo fondo para de financiarlo con políticas y demás, para que después, porque el dinero, la única razón por la cual el dinero de Estados Unidos, el dólar, tiene valor, es porque lo prestan. Y cuando se lo prestan, el tenedor, el que toma el préstamo, valida la legalidad de ese valor. Entonces, el mecanismo que han utilizado en los últimos 50, 60 años es desfinanciar, utilizar políticas públicas que llevan a la pobreza de un montón de países para que esos países tengan que pedir prestado dólares y al recibirlos, autenticar que ese dólar es real, cuando no es cierto, no hay respaldo alguno para los casi 30 trillones de dólares en default que está Estados Unidos. Entonces, va a haber un pequeño periodo de transición para el cual hay que estar preparados. ¿Y por qué dije esto de los países? Porque las deudas externas de las mayorías de los países van a ser liquidadas y es muy probable, y es muy probable que todo impuesto que un país le cobra a sus ciudadanos, o sea, es una locura que un ciudadano de Estados Unidos paga entre 30 y hasta 42% de sus ingresos en impuestos para que su país agarre ese dinero y salga a matar gente en el mundo, ¿sí? A financiar la guerra de, ¿cómo se llama? De Ucrania, se debería de haber acabado hace un año. Putin está diciendo, yo no tengo ningún interés de seguir peleando una guerra, pero mientras Inglaterra, Francia y Estados Unidos sigan financiando la guerra, porque les conviene, bueno, no me queda otra alternativa más que pelear. Créanme que lo que nos dicen a través de esos medios de comunicación que ellos controlan de quién es el bueno y quién es el malo, no es lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, se viene un movimiento fuerte, que una, hay grandes indicios de que pueda ocurrir antes de que termine Ramadán, o sea, en los próximos 30 días. Y de hecho es muy probable que sea durante Ramadán, porque como los países árabes suelen ser lugares donde hay mucho conflicto armado, eh, Irán, Irak, Siria, ISIS, Hamas. Entonces, un fuerte impulso para tratar de implementar esto durante Ramadán, porque es una época del año en donde hay eh, un, un- una atmósfera más espiritual en los países árabes y es un tiempo menos propenso a que derive en estampidas sociales y en ese tipo de cosas. De hecho, muchos de los países árabes van a salir de esa pobreza ruin en la que los metió Estados Unidos, sobre todo Irak, que los conquistaron, los embargaron, son el país más rico del mundo. En Babel, a 54 kilómetros de Bagdad, está el yacimiento de oro más grande del mundo. Por algo, ahí fue donde comenzó nuestra civilización. Y son uno de los pueblos más pobres del mundo. ¿Sí? Va a haber toda una revalorización del valor de las divisas de un montón de países, sobre todo los países africanos que tienen metales preciosos y piedras preciosas o petróleo y demás. Pero puede llegar a tomar un tiempito de caos. Imagínense lo que es una semana sin internet. ¿Sí? Sin saber a ciencia cierta si tu familiar que vive en otro país está a salvo, puede llegar a ser caótico, entonces es importante que nosotros
estemos preparados y sobre todo que estemos fuertes, fuertes en conciencia y fuertes por haber sido precavidos. Eh, Comprar un par de bolsas más de arroz, tener unas latas más de atún, eh, eh, conservar 80, 90 litros de agua por cada persona si total después si no pasa nada, igual te lo vas a comer o te lo vas a tomar, ¿sí? Eh, y no tengan preocupación de sus ahorros. Ah, pero me decís que el dólar no vale nada y yo tengo todos mis ahorros en dólares. Va a haber también un periodo de redención en donde ese valor que tenía lo que era tu acervo económico, más allá de que va a ser reforzado porque va a haber una redistribución de riqueza en el mundo, eh, también va a ser intercambiado por una moneda única con un valor único. eh, bueno, no puedo dar mayores detalles, pero no tengan miedo a perder. Si no sos parte de esa gran élite, no vas a perder. Una cosa sí es importante y es que hay mucha gente, porque la riqueza esta que vamos a experimentar ya la tenemos enfrente nuestro, solo que no la podemos ver. No es algo que van a inventar, es algo que tiene muchísimo, muchísimo valor y que la gente del mundo hoy no sabe que eso tiene valor y de ahí es de donde va a salir esa riqueza. Y hay gente, incluso de la élite, que sabiendo que hay una negociación entre partes, llamémosle el bien y el mal, por decirlo de alguna forma, o aquellos que tienen en su mayor interés el bienestar de la humanidad versus el bienestar de muy poquitos, esos muy poquitos han logrado hacerse de una cantidad de activos eh, y de presentarse eh, bueno, han logrado conseguir eso que tiene mucho valor. Pero créanme que inmediatamente después de que se redima el valor de esos bienes que hoy no sabemos que son valiosos, pero que el mundo se va a enterar de que había algo muy valioso dando vuelta y que en eso se basa esta nueva era de abundancia, eh, van a haber procesos como se diría en inglés, de background check, de va a haber imagínense que cualquier actividad que un humano hace, a mí me mostraron una vez, uno toma un avión, ¿no? Les prometo que en 7 minutos los dejo ir. Uno toma un avión y parece un evento individual que a las 8:54 de la noche sale tal vuelo a tal lugar y es un avión que sale. Bueno, pero hay miles y miles y miles de aviones en vuelo en cada momento del tiempo. O sea, hay unas aplicaciones, no sé si las conocen, que te muestran en tiempo real los aviones que están volando en el mundo y casi no se ve el planeta en ciertos centros, qué sé yo, Chicago, Schiphol en Ámsterdam, ciertos, Asia, hay lugares que no se ve el mapa de la cantidad del espacio físico que ocupan la cantidad de aviones que hay volando a un mismo tiempo en el coso. Bueno, a mí me mostraron una vez un flujo de cómo despegan y aterrizan aviones y termina siendo todo lo que el humano hace en gran cantidad, en una actividad que se hace masivamente, termina generando waves, ondas, ¿sí?
Hay momentos en donde hay más aterrizajes y hay momentos donde hay más despegue. Y uno dice, bueno, es estadístico, es casualidad. Sí, bueno, pero todo termina manifestando ondas. Hoy el sistema económico mundial tiene ondas, pero ese sistema es como si fuera vertical, en donde solo en la parte superior de ese sistema de, de ondas concentra todo el dinero del mundo y todo lo que hay hacia abajo son distintos niveles de pobreza interactuando en ondas porque hay momentos en los que mucha gente compra cosas, otros momentos donde por casualidad muchos venden y se generan estas ondas, ¿sí? Pero en la economía, en la mayoría de, de lo que es movimiento global, todo termina produciendo esferas. En lo económico es como si fuera un palito en donde solo acá arriba está la riqueza y desciende de a poco hacia abajo y mientras desciende, sí, ondula, compra, venta, compra, venta, compra, venta, compra, venta, pero acá cada vez hay más pobreza, más pobreza, más pobreza. Lo que intenta hacer este nuevo sistema es en ese sistema viciado que es casi como un palito, donde acá arriba solo en la partecita blanca está toda la riqueza y acá hay absoluta pobreza, lo que pretende hacer este nuevo sistema es generar unas explosiones en distintos rangos del sistema financiero mundial, unas explosiones de inyección de capital de niveles extraordinarios que van a hacer que esto que hace varios miles de años se mantiene de esta forma vertical, comience tip, a moverse hasta que vuelva a regularse y distribuirse. Entonces, hay una cantidad de, llamémosle, tenedores de este tesoro que este tesoro nuevo que va a haber en el mundo, que, que no son en realidad merecedores. Y la diferencia es que el background check no va a ser un background check de o sea, no te van a chequear tu historial eh, financiero o no sé cómo decirlo, no van a revisar si tenés un prontuario o si tenés antecedentes penales, que también eso van a hacer. Pero lo que va a haber es eh, un background check del carácter de cada ser humano. A través de esta matriz cuántica en la que estamos inmersos, eh, no, no te vas a poder escapar, no vas a poder fingir soy bueno y me lo merezco. Cada quien va a tener lo que merece. Y depende del, de- depende eh, depende de que no conozcas miseria. Y la miseria a la que me refiero no es haberla pasado mal y no haber tenido dinero. Me refiero a ser miserable. Es al revés, al haber tenido y no haber dado, con lo que sea que hayas tenido. Porque cualquiera que, igual no importa, el miserable, cuanto más tiene, más miserable es. Eh, pero el que da, cuanto más tiene, más da, pero cuanto menos tiene, es cuando más se fija quién más está en esa situación y comparte lo que eh, está más en el ahora. Entonces, aquellos miserables no van a tener acceso o sea, van a tener un acceso restringido a esta nueva.
era que está comenzando. Así que estemos tranquilos de que todos vamos a recibir lo que nos merecemos. Solo que esta vez eh, la medida, mm, la medida pasa por otro lado, pasa por el lugar en donde está tu corazón. Y te digo algo, y lo digo en primera persona. O sea, lo digo en... No, no, no les digo algo, te digo algo. Eh, Eso que decíamos en Kabbalah, de que solo se requiere un instante para cambiar, es cierto, pero es un instante antes de que ocurra todo esto, no después. No va a servir que te des cuenta que fuiste un miserable eh, porque te des cuenta de que estás en carencia cuando el resto está en abundancia. Tenés que darte cuenta que sos un miserable ahora y arrepentirte. Eh, pero no porque puedas ganar o perder algo. Eh, Porque ser un miserable es la cosa más terrible que le puede pasar a una persona en esta existencia. Eh, Porque cuando veas un mundo de abundancia, eh, no, no te va a importar tener dinero, te va a importar darte cuenta lo miserable que fuiste, y no lo vas a poder soportar. Y por eso va a haber mucha gente que va a tener que también dejar este plano porque no van a poder soportar verse a sí mismos. Porque claro, el miserable no se está viendo todo el tiempo a sí mismo, pero a su ombligo, no a su corazón. Gente, los quiero. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Besos.